Entonces hoy vamos a ver error en la mente, ¿listo? Les voy a contar qué vamos a hacer, pero antes de comenzar quiero compartirles una frase que me parece muy interesante, que me gustó, de Julio Verne, un escritor, y dice: la ciencia se compone de errores que a su vez son los pasos hacia la verdad. Entonces, recordemos que el error no siempre es sinónimo de algo malo, ¿cierto? El error a veces nos sirve para darnos cuenta en qué estamos fallando, ¿sí? Qué está mal para poder entrar a corregir, ¿listo? Entonces, les cuento qué vamos a hacer hoy. Vamos a hacer la actividad número 1 y también les recuerdo que la próxima clase, como les había dicho, es la primera evaluación. Así que de qué va a consistir o de qué va a tratar, de todo lo que hagamos en la clase, de todo lo que veamos hoy, ¿listo? Entonces, por favor, mientras que yo les voy hablando, ustedes van copiando en su cuadernito la actividad número 1. Listo. Primero, ¿qué es un error? Segundo, ¿cómo se clasifica el error? Tercero, ¿cuáles son los conceptos claves o importantes al momento de estudiar un error? ¿Qué tipos de errores hay? Esto de clasificación y tipos son cosas diferentes. Eso ya van a ver por qué. Y finalmente vamos a mencionar, ustedes van a mostrar 2 ejemplos en los cuales tengan que calcular los errores que vimos en clase. ¿Listo? ¿En qué va a consistir? Bueno, al final de la guía hay 4 ejercicios. Ustedes de esos 4 van a escoger 2, los 2 que ustedes quieran. ¿Listo? Y van a calcular el error de esos. Así que, por favor, necesito que estén muy activos, que aprovechen el tiempo. Esta actividad la he hecho con los otros octavos y han alcanzado la clase, así que pues espero que con ustedes no sea la excepción. Así que otra cosa que les iba a decir, no es que ustedes tengan que investigar por internet, de que tengan que mirar un libro, no, esto lo van a hacer acá durante la clase conmigo porque yo les voy a ir dando esas respuestas que ustedes necesitan. ¿Qué pasa? ¿Qué es importante? Ustedes escúchenme muy bien porque no quiero que ninguna tarea se haga, que me vayan a copiar tal cual lo que dice ahí, porque si ustedes me hacen eso en la actividad, van a perder la actividad y van a sacar mala nota, así que no es eso. Yo, por ejemplo, les doy la definición de error, les doy un ejemplo, les digo con mis palabras qué es eso del error, y ustedes con sus palabras van a hacer un resumen de lo que yo les dije y lo van a poner ahí. ¿Listo? No quiero ni que busquen de internet ni que copien tal cual lo que yo puse, lo van a hacer con sus palabras. ¿Sí? Yo no estoy calificando a que usted sepa copiar y pegar o que usted sepa transcribir un texto, no. Lo que yo estoy mirando es que usted tenga la capacidad de hacer un análisis de lo que yo le dije y poder escribir de manera coherente lo que con sus palabras da solución a cada uno de sus aspectos. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ustedes, la persona que vaya terminando de copiar estos 5 punticos, pone la manito azul, queriendo decir que ya terminó de copiar. ¿Listo? Y así yo sé que puedo pasar. Sí, es una pequeña pregunta. No se puede hacer en computador porque yo los conozco, ellos están perezositos, digámoslo así, que se van a copiar y pegar de internet tal cual está. No, lo van a hacer en su cuaderno, escrito a mano, no lo van a hacer en computador, repito, escrito a mano y lo tienen que hacer durante la clase. ¿Por qué necesito un robot? Profe, perdón, un momentico chiquitico. Chicos, ya les he dado bastante tiempo. Si 10 personas ya terminaron, Ya, profe. Pero no han terminado. Gaby, tómale el pantallazo y ahorita terminas de copiar porque yo tengo que seguir, ¿listo? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer durante la clase? Vamos a responder todas esas preguntas. Repito, no es copiar y pegar lo mismo que yo puse. ¿Por qué? Porque la persona que coloque lo mismo no se le vale y se baja, ¿listo? Así que, bueno, empecemos con la conceptualización, ¿Qué es eso del error? Entonces, por la palabra misma uno entiende por error algo equivocado o algo pues descartado, ¿sí? Que está mal. Pero en física particularmente llamamos error al comparar y medir un valor verdadero, es decir, digamos, yo compré este tarrito. En las especificaciones del tarrito dice que él mide, que mide 9 centímetros, 9,5 centímetros, por ejemplo. Y yo vine y dije, lo cogí, lo medí, ¿cierto? Digamos que lo medí por acá, y eso me dio a mí 9,2 centímetros. Entonces, ¿qué es eso del error? Es la diferencia que hay entre el valor real de mi tarrito y el valor que yo le tomé. ¿Listo? Eso es el error. Pues, por ejemplo, hagamos un ejemplo. Este tarrito mide 9 centímetros. Digamos que, no me acuerdo cuánto les dije, pero 9 centímetros. Digamos que a mí me dio 9,8 y a Charit, la cumpleañera, le dio 9,2. ¿Cuál tiene menor error, Charit o yo? Porque solamente tienes milímetros de más. Exacto, ¿cierto? Entonces, Charit tiene menor error. Eso es simplemente el error, la diferencia que hay entre el valor real y el valor que nosotros tomamos. Pero, profe, ¿lo puede volver a repetir para entenderlo mejor? El problema, ok.
Digamos que este tarrito mide 9 centímetros, realmente, ¿cierto? En la caja de la descripción de él dice que mide 9 centímetros. Yo, la profe Michelle, lo medí y a mí, digamos que yo hice así un cálculo rápido y me dio 9,5 y a ti te dio 9,2. Entonces yo les pregunté, ¿quién tiene menor error, Charit o yo? Yo. Charit. ¿Cierto? Porque Charit está más cerquita del valor real. ¿Listo? Eso es simplemente el error. Bueno, ¿qué nos dice? Que como no podemos decir que una medida es exacta, ¿cierto? Pues muchas veces dependiendo del instrumento, dependiendo de cómo lo tomemos, de cómo lo hallemos, bueno, de diferentes aspectos hay diferentes tipos de error. Entonces, usualmente las medidas no son exactas al valor real. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de minimizar, o sea, lo máximo poder minimizar ese error al medir un instrumento, ¿cierto? Al medir una magnitud con un instrumento. Entonces, para eso vamos a utilizar unos aparatos o técnicas adecuadas, ¿cierto? Que nos permitan que esos resultados sean buenos o sean satisfactorios. Si ustedes utilizan una regla, por ejemplo, que está borrada o una regla que, no sé, que está partida o bueno, un instrumento que no esté en óptimas condiciones, lo que va a hacer es que le va a generar error. Entonces, lo primero es tratar de encontrar o conseguir aparatos que estén buenos en cuanto a la calidad, ¿listo? Bueno, entonces una vez ustedes hagan su resumen, copien lo importante, levantan la manito azul para yo poder seguir, ¿listo? Ahí les puse un ejemplo en el dibujito que encontramos ahí que dice, bueno, digamos que hay un tarro con agua, ¿cierto? Él está a cierta medida y si yo lo miro desde arriba, voy a ver como si el agua estuviera más arriba de lo que en realidad es. Si yo lo miro desde abajo, va a parecer que está más abajito de lo que en realidad es. Y si yo lo miro exactamente donde se ubica, o sea, más recto, ni arriba ni abajo, sino que en la mitad, voy a ver el valor pues más aproximado al valor real. ¿Listo? Eso es un ejemplo de error, de qué puede cometer, de qué modo se puede cometer un error. Dime. Es que a mí me ha pasado eso cuando estoy haciendo el desayuno con la licuadora. Que yo he hecho lechecita y por fuera se ve en la rayita de 2 tazas. Y por dentro se ve como 2 tazas y media y yo como que, ¡ay, no! Pero afuera dice algo y al otro no, o sea... Ay, no, me risa el técnico, por eso más o menos es algo que dice acá, que hay un error desde el punto de vista, en este caso, del observador, ¿cierto? Bueno, bien, hay 10 personas que ya terminaron, entonces eso es una cantidad considerable. Yo imagino que hay otros que ya terminaron, pero no han levantado la mano. Mientras que ustedes el resto finalicen, yo le pongo la asistencia acá de Luisa. Luisa no sé por qué llegó hasta ahora, pero bueno, ahí llegó. Bueno, 14, ya creo que varios ya terminaron, entonces vamos a continuar. Bueno, Luisa, estamos trabajando en un taller, perdón, el taller en clase, eso pues yo ahorita se los voy a subir por claro. Bueno, segundo aspecto, vamos a ver la clasificación de los errores, es decir, qué tipos de errores podemos encontrar, ¿cierto? O sí, de qué manera se pueden presentar estos errores. Entonces, primero que todo, hay errores que son sistemáticos. ¿Cuáles son los errores sistemáticos? Son aquellos que permanecen constantes a lo largo de todo el proceso de la medida y por lo tanto van a afectar todas las medidas que tomemos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar por qué causas pueden surgir esto, ¿listo? Entonces, repito, los errores sistemáticos son los que son constantes, ¿cierto? Están presentes en todas las mediciones que nosotros tomemos y se van a presentar. ¿Por qué? Por diferentes aspectos. Eso ya les muestro por qué aspectos puede ser. Primero que todo, puede ser por error en los instrumentos. Entonces, el ejemplo que yo les daba de la regla. Si yo tengo una regla que está partida o que está borrada algunas rayitas o que, bueno, está muy rayada, etcétera, lo que va a hacer es que cuando yo tome la medida, obviamente me genere un error, ¿cierto? No va a estar bien tomado esa medida porque simplemente mi instrumento está mal, está dañado. Otra cosa es que, bueno, ahí dice, el error de calibrado de los instrumentos. Digamos que yo esté pesando con una báscula y esa báscula está un poquito dañada y me genere pesos que son totalmente locos, digámoslo así, ¿sí? Están descontextualizados, ¿sí? O que, digamos, usted no le ponga nada a esa balanza y esa balanza ya diga un peso ahí, entonces quiere decir que está dañada. Listo, ese es el primer error que se puede causar utilizando un instrumento que pues esté dañado, que no esté calibrado, que bueno, etcétera, ¿cierto? El segundo error que se puede presentar es cuando es un error personal, ¿sí? De carácter de las limitaciones del observador. Les voy a poner un ejemplo claro. Digamos, yo tengo miopía, ¿cierto?
¿cierto? Ustedes saben que yo a veces utilizo gafas. Entonces, digamos, yo voy a medir este tarrito que está acá y yo me voy a quitar mis lentes de aumento y voy a medirlo. Si yo lo pongo, por ejemplo, a cierta distancia de mí, ¿cierto? Porque de lejos no veo. Entonces, y yo lo voy a medir, ¿qué va a pasar? Que yo no voy a ver bien y automáticamente voy a colocar algo que está mal y voy a producir un error. Eso es el error personal. También puede ser un error motriz. ¿Qué quiere decir eso? Ustedes saben que cuando nosotros medimos este tarrito, para poderlo medir bien, hay que colocar la regla exactamente derecha, o sea, que ustedes digan, ok, está totalmente derecha y ya quedó bien. Si alguien tiene alguna dificultad motriz, le va a costar hacer este proceso de ponerla totalmente derecha, la va a poner como ladeada, la va a poner acá, la va a poner de determinada manera y va a hacer que se produzca un error, porque obviamente si la medimos así, va a ser diferente a si la medimos así, ¿cierto? Que así es la manera correcta. Si la miden así, obviamente les va a quedar mal. ¿Qué más? Bueno, también hay que tener en cuenta, espérame que llegó alguien para acá, que si su regla, por ejemplo, está acá, empieza el 0, no justo en la base, sino que un poquitico más arriba, entonces es la capacidad visual de que usted mire exactamente dónde está el 0 y lo acomode, ¿cierto? La diferencia, obviamente el error va a estar en milímetros, pero pues por eso se dice que hay error, ¿listo? De carácter, en este caso sería de carácter personal, porque pues es por mi culpa, ¿sí? Por limitaciones que yo no puedo controlar. Bueno, tercero, error del método de medida. Entonces, ¿qué pasa? Acá es cuando utilizamos un mal método para hacer esa medida. Por ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Yo voy a medir lo mismo, este tarrito. Y yo sé que obviamente la correcta es dejarlo bien derecho, ubicar el 0 abajo y mirar arriba cuántos centímetros son. Pero si por ejemplo yo lo cojo y lo mido así como de lado, por ejemplo. Lo mido así de lado y digo, ay, esta es la altura. ¿Qué pasa? Estoy utilizando un mal método, claramente, porque obviamente así no se mide la altura, ¿cierto? O así de medio lado, o bueno, como ustedes digan, así no se mide la altura. Entonces hay que utilizar un buen método, es decir, que ustedes vean y garanticen que está totalmente derecho para que ustedes digan, ok, está recto. Y a ver, ¿qué otro? Inadecuación del aparato. Entonces, que para ustedes, por ejemplo, medir este objeto, utilicen un micrómetro, por ejemplo. Bueno, en este caso depende del tamaño del micrómetro, pero hay unos que son muy chiquitos. O utilicen algo que ya esté muy desfasado, que no les sirva para medir este objeto, pues mediano, ¿cierto? Entonces, si utilizamos un objeto que no corresponde, ¿qué va a pasar? Obviamente vamos a generar un error al dar el concepto, bueno, dar el resultado de la medida. ¿Listo? Ese va a ser el tercer tipo de error. Utilizar mal el método o utilizar mal el aparato. ¿Sí? Utilizar el aparato que no es. Bueno, el segundo tipo de errores son errores aleatorios. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Son errores que resultan... Dime. Esto toca, o sea, solo los podemos mencionar o tenemos que definir cada uno de los. Tienen que definir sistemático y aleatorio. Profe, ¿Dime? es que estos más que todo no son tipos, sino cuando se clasifica, ¿cierto? Sí, clasifica. Yo puse clasificación. Sí, y lo que mencionaste ahorita del personal y todo eso, son los tipos. No, es ahí mismo en la clasificación. Ah, ya está. Profe, Porque yo no lo escribí donde no era. Dime. Que tú mostras ahorita 3 errores, el personal, el método de medida, ¿y cuál era el primero? Es que el primero no lo alcancé a copiar. Instrumental. Ajá, Ya, gracias. Bueno, y vamos acá en aleatorio. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces cuando resulta de la unión de diferentes factores que no se pueden controlar, ¿qué va a pasar? Que nos va a desplazar la medida un valor más arriba o un valor más abajo que el real. Les voy a poner un ejemplo fácil. Digamos que vamos a una zona verde y hay muchos arbustos, hay árboles, etcétera, ¿cierto? Y nosotros vamos a querer medir esos planticas que hay ahí. ¿Qué pasa? Entonces, depende del ambiente, digamos, si vemos que hay muchísimo viento, ¿qué va a pasar? Que el objeto, la planta o el árbol o lo que queramos medir va a estar moviéndose mucho. Entonces, cuando nosotros tomemos la medida, lo que va a hacer es que demos valores o mayores o menores que el que en realidad es, ¿listo? Y obviamente no podemos controlar el tiempo porque como encerramos, tenemos que encerrar la planta o encerrar el árbol o sea algo que no se puede controlar porque eso hace parte del ambiente. Estos son los errores aleatorios. Y listo, esa sería la clasificación de los errores. Lo mismo, entonces levanta la mano azul para yo saber que ya terminaron. ¿Listo? Bueno, hay varios con la mano levantada. ¿Será de la actividad anterior o de esta o de este punto? No sé.
tienen que definirlo, ¿listo? Definirlo, no mucho, pero con sus palabras, algo sencillo. Sistemático, se presenta en toda la delta, es causado por Listo. Bueno, van 12 personas que ya han terminado. Voy a contar 10 segunditos y continuamos. Profe, ¿puedes colocar un momentico la definición de sistemáticos? Sí. Listo, ahora sí voy a seguir porque ya voy a terminar. Entonces, dime. Una cosa, lo que es el nombre se pone en todas las hojas, ¿verdad? Sí, en todas las hojas que gastes. Si tú vas a hacer 3 hojas haciendo ese taller, el nombre en la mitad de las 3. Bueno, vamos a ver las palabras claves o conceptos claves que hay que tener en cuenta cuando estudiamos el error. Porfa, los que tienen la mano levantada, bájenla para que cuando ya termine de hacer esto la suban y yo sepa realmente quién es la terminada. Bueno, entonces 3 conceptos claves son exactitud, precisión y sensibilidad. En cuanto a exactitud, ¿qué es eso de exactitud? Entonces vamos a mirar. Es simplemente la concordancia o la relación, o bueno, lo acertado que sea, digámoslo así, el valor real de la precisión, ¿sí bien? Bueno, precisión sería la otra palabra, no. Déjalo, la concordancia o si la... ¿Semejanza se puede? ¿Semejanza? No, es que es algo más contundente, diciendo que que tienen que ser muy parecidos, ¿sí? La concordancia, déjamelo así, la concordancia entre el valor real que tiene mi tarrito y la semejanza, déjamelo así, la semejanza que tiene el valor real que tiene mi tarro y el valor que yo le di, ¿cierto? Si esos valores son muy aproximados, son muy parecidos, ¿cierto? Casi prácticamente el mismo, decimos que tiene buena exactitud esa medida, ¿listo? Te repito, el valor verdadero o el valor real que tiene mi tarro con el valor que yo le tomé, si son valores muy cercanos, muy parecidos, lo que vamos a decir es que hay buena exactitud, ¿listo? Semejante. Hay buena semejanza, digámoslo así, ¿sí? Si son muy parecidos, ¿sí? O son muy semejantes, entonces decimos que hay buena exactitud, ¿listo? Bueno, o hay exactitud, lo dejamos así. Bueno, segundo aspecto, yo les estoy dando un resumen, ustedes ya saben que no copian tal cual, sino que copian un resumen. Eso así que lo importante es que me estén escuchando. Me diga la profe lo copiamos. Dime. Ay, Como tú estás haciendo el resumen, copiamos lo que tú digas. ¿Qué tal? No tienen que hacer un resumen ustedes, no es que vayan a tener todo lo mismo que yo digo. Bueno, segundo aspecto, la precisión. Entonces, concordancia entre las medidas de una misma magnitud realizadas en condiciones sensiblemente similares. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes entiendan mejor esto. Digamos que acá hay una rampa, ¿cierto? Va pues hasta mi mesa y vamos a dejar caer un carrito, ¿cierto? Entonces yo le pongo a esta altura, pongo el cronómetro y ¡fum! Él llega y se resbala y llega al piso. Yo paro el cronómetro cuando él llega al piso. Vuelvo a hacer el mismo experimento. Lo coloco acá, lo dejo caer, pongo el cronómetro y baja y choca al piso. Vuelvo a hacer el mismo experimento. Le pongo exactamente las mismas condiciones. ¿Listo? ¿Qué va a pasar cuando yo tome el tiempo? No va a ser obviamente igual porque son experimentos distintos. O sea, la medida no nos va a dar exactamente la misma, por más de que repliquemos todo muy parecido y todo igual. Pero, ¿qué pasa? Si esos valores que tomamos del tiempo en esos 3 experimentos que hicimos son muy parecidos, ¿cierto? La diferencia es muy poquitica entre uno y otro, vamos a decir que hay buena precisión en el instrumento, ¿listo? En el aparato que utilizamos, ¿ok? Esa es la definición de precisión, que vamos a generar un mismo experimento con las mismas condiciones y el resultado nos va a dar muy parecido, ¿sí? Muy parecido, o con otras palabras, pues la diferencia va a ser muy poca. ¿Listo? Y eso es precisión, ¿listo? Entonces espero que hayan tomado la idea de lo que les dije y pues de lo que dice acá con sus palabras, ¿no? Bueno, y vamos a finalizar por acá con sensibilidad. ¿Qué es eso de sensibilidad? Entonces, por definición dice valor mínimo de la magnitud que es capaz de medir. Por ejemplo, si tenemos una báscula, ¿sí? Y yo, no qué sé yo, voy a poner este lapicero encima de la báscula. ¿Qué va a pasar? Va a generar peso en la báscula. ¿Qué dicen ustedes?
¿Te va a mostrar en la pantalla cuánto pesa el lapicero? No, casi no, porque No. no pesa. No se va a mostrar nada. No se va a mostrar nada, pero este no pesa o sí pesa. O sea, Sí, pero muy pesa, poquito. pero Sí es pesa. muy insignificante y pues la báscula no lo va a tomar. Exacto, esa es la razón. Que Si no yo pongo pesa mi demasiado celular, mínimo. ajá, si yo pongo mi celular, ¿será que sí lo toma o no? Sí. Sí, ya, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, el celular es pesadito. Bueno, puede ser, puede Eso ser. depende del tipo de celular. Depende del tipo de celular, ¿no? Si es muy liviano no lo va a tomar. Pero si ya ponemos a nuestra mascota, por ejemplo, y es un poquito pesadita nuestra mascota, ¿será que la va a tomar la báscula o no? Sí. Sí, ya seguro que sí. Entonces, ¿qué es eso de sensibilidad? Es el valor mínimo que ese aparato alcanza a detectar. ¿Listo? Ahí, pues, en otras palabras, eso es simplemente lo que dice. Valor mínimo que nuestro aparato alcanza, es capaz de captar o es capaz de percibir. ¿Listo? Es simplemente eso, sensibilidad. Y ya, chicos, entonces lo mismo. Una vez ustedes vayan terminando, colocan la manito azul para yo saber, ok, ya tantos han terminado, podemos seguir o no podemos seguir. ¿Listo? Si necesitan que les ponga algún concepto, me avisan y yo los pongo mientras tanto. ¿Profe, puedo poner el de precisión? Bueno, ya 12 personas terminaron, entonces los que faltan vayan agilizando. Yo les voy a dejar 10 segunditos para que ustedes finalicen lo que les falta. ¿Listo? Y listo, bueno. Entonces vamos a continuar y yo mientras tanto les recuerdo que la clase no termina a las 6:50, ¿no? Recuerden que esta clase la empezamos a las 11:10, la terminamos a las 12, así que no se vayan a ir los que tienen la costumbre de irse antes de. Bueno, ya casi finalizamos. Entonces vamos a ver los tipos de error. Ahora sí vamos a saltarnos de qué tipos de error hay, ¿cierto? El primero es el error absoluto, luego hay un error relativo y finalmente hay un error relativo porcentual. Eso es como si fuera una escalera, ¿listo? Primero se calcula el absoluto, luego calculamos el relativo porque todo tiene que ver y finalmente calculando esos dos podemos calcular el porcentual, ¿listo? Yo les voy a dar la definición, les voy a dar la fórmula y les voy a dar un ejemplo en cada uno, ¿sí? Vamos a ir resolviendo cada uno, así que por favor me prestan atención cuando yo les vaya a dar el ejemplo, ¿listo? Bueno, entonces dice, se define como esa diferencia que hay entre el valor real que tiene mi objeto y el valor pues que yo medí, ¿cierto? Que es más o menos sería la definición de error. Entonces, bueno, esto me dio tantos centímetros y con esto me dio tantos centímetros. Entonces, esa es la diferencia que hay entre el valor real y el valor aproximado o el valor medido, ¿listo? Bueno, se trata de una medida que nos muestra qué tan lejos o qué tan cerca de una medida se encuentra el valor que debería tener. Listo, es simplemente eso, qué tan cerca o qué tan lejos está nuestra medida del valor que en realidad debería tener. ¿Cómo calculamos esto? Miremos por acá por favor la formulita, ¿cierto? Bueno, ¿qué quieren decir esas dos barritas? Eso ya lo vimos, ¿no? ¿Sí recuerdan? Sí, me acuerdo que lo vimos, pero no me acuerdo qué significa. ¿Tanto qué? ¿No se acuerdan qué quiere decir esas dos barritas? No es pertenece y el resto sí no sé. ¿Tanto qué? ¿Tanto qué? Tampoco. No, ay, algo de yo no sé qué. El valor real versus el valor aproximado. Me dolió. No. Esto, por ejemplo. Error es igual a valor. No, el valor absoluto, ¿no? El valor absoluto, uy, yo iba a decir, no me acuerdo de eso. Valor absoluto de menos 5, ¿a qué es igual? 5. 5. Valor absoluto de 5, ¿a qué es igual? A 5. Eso. ¿Se acuerdan de eso, no? Que Sí, cualquier ya me valor, acordé. ok, cualquier valor que esté acá adentro va a salir positivo. Si es positivo, pues sale igual. Si es negativo, pues sale positivo. ¿Listo? Es eso, simplemente es. Ahora sí, sigamos mirando. Entonces, dice, ¿cómo vamos a calcular el error absoluto? Colóquenle por ahí, EA. Va a ser el valor absoluto de el valor real menos el valor aproximado o el valor que se midió. ¿Listo? Es lo mismo.
Entonces, coloquen la formulita, yo les voy a poner por acá el ejemplo. Listo, espérenme, voy a colocarlo por acá. Resulta que, por ejemplo, Luisa Carranza está por ahí. Luisa Carranza. Profe, espera, déjame ver la formulita para copiarla. Por Sí, profe, por favor. Bueno. Sí, Luisa está... Ay, espérame, que ya lo tapó. Luisa sí está por ahí o se fue. Espérame, pausa acá porque... La profe. Ahora sí. Bueno, entonces yo les voy a hacer un ejemplo de... bueno, vamos a hacer entre todos. Un ejemplo de error absoluto. Entonces habíamos dicho que Gaby midió su cuaderno y a Gaby le dio un valor aproximado de 24,86 centímetros. Y que revisamos por ahí el cuaderno y dice que él, en realidad, el valor real es de 24,5 centímetros. Listo. Entonces nos piden que hacemos el error absoluto. Entonces lo colocamos. Error absoluto va a ser igual a el valor absoluto de el valor real, que vale ¿cuánto? 24,5 centímetros. 24,5. Menos el valor aproximado, que vale 4,86 centímetros. bien. Listo. Entonces, pregunta, ¿cuánto nos da esta resta? 36. Profe, pusiste 2,86. Sí, profe, es 24,86. Espérame, yo no voy a... 0,36. 0,36. Muy bien. Espérame. Menos 0,36. Ajá, esa es la respuesta. Ajá. 86, y Pero como es valor absoluto, entonces queda 0,36, ¿no? muy bien, esa sería. Entonces, hagámoslo por pasos para que cuando lo veamos, pues sepamos. ¿Listo? Esa respuesta daría menos 0,36. Al colocarlo, al sacarlo del valor absoluto, nos da 0,36. Listo. Ese sería el error absoluto. ¿Listo? Primera parte. Fácil, es muy fácil, es reemplazar eso. Listo. Ahora, segunda fase, error relativo. Entonces, este error nos indica la calidad de las medidas, es decir, si fue bien, si el error fue bajito, si estuvimos cerca del valor real o si estuvimos lejos, ¿listo? ¿Cómo se define? Como el cociente. ¿Qué es el cociente? ¿Qué es el cociente? Cuando yo digo cociente, ¿qué quiere La decir? partecita de abajo de la división. O sea, El yo no sé cómo Resultado. O sea, ¿De qué? sí, o sea, el resultado, pero o sea, es la parte que vamos poniendo abajito del dividendo. Sí, es del Lo que dividendo. sobra. No, lo que sobra es el... Es el residuo. El residuo. Es el resultado de una división, ya. Exacto, el cociente es una división. Cuando uno dice, el cociente de dos valores, entonces la división entre esos dos valores, ¿listo? Entonces, ¿qué va a hacer? La fórmula se las voy a anotar por acá, primero que todo, y ustedes luego van a mirar por qué se las anoté primero, ¿listo? El error relativo va a ser igual a, escúchenme muy bien, a el error absoluto dividido en el valor real, ¿listo? Eso va a ser. ¿Por qué se las anoté por acá? Si ustedes vienen y miran esta formulita que yo puse acá, pues es lo mismo, ¿cierto? Porque lo que está arriba en realidad es el error absoluto, que sería lo mismo que valor real menos valor aproximado sobre valor real. Entonces, yo se los puse como más sencillo, pues coloquen simplemente error absoluto dividido en el valor real. Y con eso... ¿Qué pues, 5 minutos? sí, ya no nos demoramos. Entonces, el error relativo va a ser igual a ¿qué? A el error absoluto. ¿Cuánto nos dio el error absoluto? 0,36 0,30. Bien. y lo dividiríamos en 24,5. Muy bien, eso es, en 24,5, que es que el valor real. ¿Listo? Y ya hacemos esa división. ¿Cuánto nos dio esa división? 0,01469. ¿A todos les dio eso? Estoy haciendo otro. Bueno, no practicamos, Profe, una pregunta, digamos esto, en los ejemplos, uno solamente, digamos, puede ser, digamos, que Sofía midió su teléfono y le dio tanto, y de esos podemos sacar los 3 errores. Sí, ajá. Con ese lo pueden sacar. Pero en el ejemplo, en el último punto, no solamente deben poner como uno que ustedes creen, sino que deben, de los que yo les puse propuestos, deben escoger 2. ¿Listo? Ya les muestro a continuación cuáles son. Esperen un segundito. Bueno, sí, muy bien. Eso da 1,469. Dejémoslas acá.
Y listo, ese sería el resultado de este. Ahora rápidamente les digo el último, que es error relativo porcentual, que es simplemente el error relativo multiplicado por el 100%. Como en la fórmula, entonces el error relativo porcentual, vamos a hacer un porcentaje acá, va a ser igual a el error relativo multiplicado por el 100%, ¿sí? Y eso va a ser igual a 0,0146 multiplicado por 100 y le colocamos el por ciento. ¿Cuánto nos daría eso entonces? Ahí voy a hacerlo por acá. Simplemente así, si no lo quieren hacer en la calculadora, lo hacen fácil. Corren 2 posiciones la coma. ¿Nos daría cuánto? Chicos, ¿me escuchan? 0,146. No, 1,46. 1,46%. Y ese sería el error relativo porcentual. ¿Listo? Entonces, eso sería... ¿Cómo es que era la fórmula? Esta, error relativo por el 100%. Y ya. ¿Listo? Si ustedes van a mirar, pues es como ahí que lo que dicen en pocas palabras, pues lo mismo que yo dije, error relativo y multiplican por el 100%. ¿Listo? Entonces, ya para los que ya terminaron esto, lo copiaron y esto, ay, tómenle pantallazo para que yo pueda pasar. Ese no es el último punto, porque el último punto no deben hacer el ejemplo que yo les di. Cada uno hace su ejercicio. ¿Cuáles van a hacer? Miren acá. En este, esperen, borrar todos los dibujos. Van a escoger 2 ejercicios de los que están acá y van a calcular el error. ¿Por qué? Espérenme, ya les digo. Entonces, vamos a escoger 2 ejercicios de acá, los que ustedes quieran. Entonces, yo escojo el 4, por ejemplo. Dice, el cálculo de longitud de un puente según sus planos es de tanto, según los planos, ¿cierto? De la longitud del puente. Sin embargo, al confirmar dicha longitud, una vez es construido, se evidencia que en realidad es de tanto. Entonces, de largo. Determina el error porcentual en el caso dado. Bueno, todo lo mismo. Y así van a leer cada uno de los punticos y dice lo mismo. Entonces dice el tiempo que se calcula para que debe tardar una pelota en alcanzar el suelo después de ser lanzada a una distancia de 4 metros es de 3 segundos. ¿Listo? Pero me borro esto. Dice, sin embargo, en el momento de la experiencia se descubre que la pelota tardó tantos segundos al alcanzar el suelo. Entonces, ustedes van a mirar, la experiencia fue tanto y nos dijeron que teóricamente al lanzarla debe durar 3 segundos. Entonces este es el real y este es el aproximado. Y ya, ustedes cogen 2 punticos y listo, lo solucionan. Eso sería todo. Y esto fue todo por la clase de hoy. Los espero en la próxima clase, chicos. No falten.